porque es importante. Perfecto. Volvemos entonces al... Bueno, quiero que me digan si ya se está viendo la historia clínica en Word. Por favor, alguien que me dé en el chat o en el... Sí, profesor, sí se ve, gracias. Perfecto, muchas gracias, listo. Entonces, habíamos hecho luego el trabajo del taller de la máquina asociativa, que ya me empezaron a llegar trabajos, espero que todos lo puedan terminar con todo éxito. Bueno, entonces ya una vez que nosotros tenemos el motivo de consulta claro, operacionalizado, medido, registrado, que sabemos cómo es el impacto de ese motivo de consulta, esos signos y síntomas sobre la vida funcional del paciente, entonces vamos ahora, a partir de ahora, a comenzar a levantar la historia clínica. Esta historia clínica, llamada también anamnesis, ¿sí? En el mundo médico se habla mucho de la anamnesis. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que sigan paso a paso los procesos que vamos a revisar a partir de este momento, ¿sí? Ya una vez esto, usted recuerda que con el motivo de consulta nosotros hemos terminado haciendo una impresión diagnóstica o una hipótesis diagnóstica, que luego con esa hipótesis diagnóstica nosotros vamos a aplicar los instrumentos correspondientes a eso, porque no se trata de que fuera un paciente aplicarle de todo, no se trata de que fuera un paciente a llenarlo de pruebas, tampoco, se trata de aplicar las pruebas que nuestra hipótesis nos está direccionando. Por eso se llama, y yo les decía que esto es un ejercicio que se llama hipótesis dependiente. Hipótesis dependiente es que yo voy a aplicar los instrumentos para comprobar o desconfirmar la presencia del cuadro clínico. Y ahí donde yo digo, se aplican los instrumentos que son validados, o sea, que son escalas, pruebas psicométricas, psicológicas, psicotécnicas, como las quieren llamar, escalas neuropsicológicas, ¿sí? Las escalas que tengan respectiva validez para el país donde estamos operando. Vamos a aplicar también los criterios diagnósticos del DSM-5, del CIE, cualquiera que estemos utilizando. Ustedes me decían que ustedes en Perú preferían el uso del CIE, está perfecto, no hay ningún problema. Y tercero, es probable que nosotros utilicemos otro tipo de pruebas, de registros conductuales, ¿sí? Nosotros le pedimos al paciente que nos registre los síntomas cuando llegan, que los antecede, que los dispara, que los desencadena. Pueden ser, sí, digamos, más registros más de carácter cualitativo. Pero una vez nosotros hemos terminado, entonces ya sabemos qué vamos a aplicar, pero en este momento, luego del levantamiento del MC y el establecimiento de la impresión diagnóstica, vamos a arrancar entonces la historia clínica, que se llama también anamnesis, dependiendo de donde lo miremos. Entonces yo quiero que ustedes registren la pregunta que yo le digo a mi paciente. Que usted le diga a su paciente, usted le va a decir, recuerde que el trabajo final es levantar una evaluación completa siguiendo este protocolo y siguiendo este tipo de anamnesis y siguiendo también el modelo de diátesis estrés que ustedes aplicaron para el caso de Garavito, ¿recuerdan? Entonces, una vez ya estamos acá, vamos a comenzar. La primera pregunta, vamos a sondear antecedentes genéticos, es decir, como en el modelo de diátesis estrés, nosotros no hablamos de que un evento es la causa de un síndrome psicológico o un cuadro psicológico, sino que hay unos predisponentes, unos factores de vulnerabilidad, unos desencadenantes, unos factores de mantenimiento, y que cada uno de esos factores de vulnerabilidad o predisposición son biopsicosociales. Entonces vamos a ¿cuáles son las preguntas para sondear eso? Entonces vamos a mirar los predisponentes genéticos, ¿sí? Dentro de ese modelo de diátesis estrés. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo les voy a reportar la pregunta como yo la hago. Por favor, cópiela, porque usted la va a necesitar hacer igual en el momento del trabajo final y en el momento que vaya a ejercer ya como psicólogo o clínico, si es que usted direcciona su carrera a la psicología clínica, al campo de la psicología clínica. Entonces vamos a sondear lo que son antecedentes genéticos. Entonces le vamos a preguntar al paciente lo siguiente. En la familia de su padre,
¿existen antecedentes de orden psicológico, psiquiátrico o neurológico? Esa es la pregunta exacta. ¿Sí? En la familia de su padre existen personas familiares a él que tengan antecedentes de carácter psicológico, neurológico o psiquiátrico. Entonces, tomemos nota de eso, por favor. Listo. Luego ya de esto vamos a hacer la misma pregunta, pero para la familia de la mamá, la materna. ¿Existe antecedentes genéticos, psicológicos, neurológicos o psiquiátricos en la familia de su madre o sus familiares? Entonces nosotros acá en el formato vamos copiando todo al mismo tiempo. Entonces, sí, yo tengo la hermana de mi mamá tiene depresión, que el tío de mi mamá tiene esquizofrenia, entonces nosotros vamos anotando aquí en tiempo real, vamos a ir anotando todos los antecedentes genéticos por lado de la familia paterna y por el lado de la familia materna. Esto para sondear predisponentes o factores de vulnerabilidad, especialmente de carácter genético, que involucren algún componente biopsicosocial. Listo. Ya hemos desarrollado entonces este primer cuadro. Ahora nos vamos a meter a este segundo cuadro, ¿sí? Este es especialmente importante cuando estamos hablando con niños o adolescentes. Con los adultos también tiene su importancia, también es importante sondearlo, también es importante explorarlo, pero en los niños se hace especialmente importante sondear eso. Entonces vamos a mirar cómo fue la historia prenatal, es decir, cómo fue la historia antes del nacer, es decir, desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Eso es lo que vamos a llamar la vida prenatal. Entonces vamos a preguntarle a la mamá las siguientes cuestionamientos. En este caso, por ejemplo, estamos evaluando un niño, entonces le vamos a decir el niño qué número de embarazo fue. Entonces, el número de embarazo me dice, él fue el tercero, ¿sí? Pero yo tuve un aborto antes, entonces yo voy a anotar acá, ¿sí? Tercero con aborto anterior, pero yo debo saber si ese aborto anterior fue programado o fue espontáneo. Es muy diferente, porque el aborto programado es un aborto donde la mamá no quería tener al bebé. Y eso no está hablando de una mamá con problemas, de problemas mentales, una mamá con problemas de decisiones mentales, psicológicas y morales, ¿sí? Entonces yo debo decir, con aborto, si es un aborto espontáneo anterior, entonces en ese caso yo, pues no hay problema, el aborto se dio sin que la mamá lo indujera, pero cuando el aborto es inducido, eso me lleva a pensar en que esa mamá tiene algunos problemas mentales, porque está teniendo abortos y está teniendo abortos que son inducidos, que son, digamos, porque la mamá no quiere tener ese bebé. Pero en el aborto espontáneo, como tenemos acá, el aborto básicamente no fue causado por la mamá. Pero sí es importante saber la causa, ¿sí? Entonces me dice causado, por ejemplo, causado por problemas de consumo de sustancias, de consumo de sustancias de la madre, de parte de la madre. Espérenme un segundo, yo me devuelvo acá. Listo, entonces yo le digo por problemas de consumo de sustancias psicoactivas de parte de la madre. ¿Sí? Entonces aquí me dice, la madre no, digamos que no causó el aborto, pero sí hizo comportamientos en contra de la salud y la integralidad de su bebé, de su bebé, ¿sí?
Si es por otra causa, por ejemplo, otra causa muy frecuente de aborto tiene que ver con la preeclampsia. La preeclampsia tiene que ver con un aumento de la presión arterial de la madre, ¿sí? Entonces, ahí es donde lo vamos a notar. La siguiente pregunta que le vamos a hacer a la mamá a nivel de esta historia prenatal es preguntarle, ¿el niño fue programado? ¿Sí o no? Entonces, si el niño fue programado, habla de que la madre lo quería tener, lo planeó, se preparó psicológicamente, se preparó físicamente, se preparó mentalmente, y es un buen indicador para el niño. Pero si me dicen que no, ¿sí? Entonces ahí digo yo, de pronto este niño fue un niño no deseado, ¿sí? De lo cual me lleva a mí a conjeturar también posibles factores de predisposición psicológica, ¿sí? Entonces es importante eso. Hay veces los papás le dicen a uno, no, yo no lo programé, pero apenas nos dimos cuenta que estábamos en embarazo, feliz. Entonces, en el caso, aunque no se preparó, aunque no se programó, sí se aceptó. Por eso, ¿qué quiere? Eso es una buena señal para el niño también. Lo ideal fue que fuera programado y aceptado sí o sí, pero puede que no sea incorrecto tampoco, y aunque no se programó, sí se aceptó. Lo importante es que el niño sí haya sido aceptado. ¿Por qué? Porque un niño que no es aceptado es un niño que va a tener problemas especialmente de apego, y ya voy a referirme un poco más adelante a lo que es el tipo de apego, ¿sí? Le voy a preguntar adicionalmente a esta mamá si presentó riesgo de aborto durante el embarazo, o sea, esta línea. Entonces, riesgo de aborto durante el embarazo. Y me dice, no, perfecto. No hay factores de riesgo ahí. Si me dice, sí, al 4.º mes empecé a sangrar y la doctora me mandó reposo total, entonces ya yo tengo, sí. Pero si me dice empecé a sangrar, debo preguntarle, ¿por qué razón? Se supo cuál es la causa del empezar a sangrar, y entonces eso me va a develar, ¿sí? También posibles causas o factores de predisposición, ¿sí? Debo preguntarle también la duración del embarazo, ¿sí? Un embarazo normalmente dura 39 semanas, poco menos de 9 meses, 39 semanas. Pero es normal si dura 38, 39, 40. ¿Sí? Ya cuando se baja de 38, por ejemplo, un embarazo de 39 es un embarazo precoz, ya es un parto precoz, y también se considera un factor de riesgo. Entonces yo a los factores de riesgo los voy señalando, factor de riesgo. Sí, entonces aquí me dice... entonces, por ejemplo, si amenaza de aborto al 4.º mes por sangrado, ¿sí? Pero de pronto me dice idiopático. ¿Qué es idiopático? Sangrado. El idiopático significa desconocido. En la medicina, cuando algo es desconocido, de causa desconocido, se le dice idiopático. Entonces, si amenaza del 4.º mes de embarazo por sangrado idiopático, entonces yo debo señalar eso, porque así, de esta manera, yo estoy identificando los factores de riesgo, ¿sí? Todos los factores que necesito después entrar a consideración. ¿Cómo fue el estrés durante su embarazo? Si me dice normal, maravilloso. Si me dice alto, por problemas de pareja, por ejemplo, alto por problemas de pareja, entonces en el caso yo lo debo considerar también un factor de predisposición, ¿sí? Mire cómo voy señalando los factores de predisposición, ¿sí? Voy señalando de esa manera. Entonces, repito, voy a repetir las preguntas que se formulan hasta este momento, ¿listo? Entonces, las preguntas, voy a actuar como yo se la hago a los padres de los niños o adolescentes que atiendo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar desde los antecedentes genéticos, ¿sí? Por favor, indíqueme si en la familia paterna existen antecedentes de orden psicológico, neurológico o psiquiátrico en usted o en sus familiares. Por favor, repórteme, le digo a la madre ahora, repórteme si existen antecedentes de orden psicológico, neurológico, psiquiátrico en sus familiares. Tan. Luego sigue, por favor, indíqueme cuál fue el número de embarazo de su hijo. ¿Fue un niño programado? ¿Fue un niño aceptado?
¿presentó usted algún riesgo de aborto durante el proceso de embarazo? En caso de que me diga sí, ¿a qué mes y cuál fue la causa de ese riesgo de aborto? Por favor, indíqueme cuánto duró el embarazo. Entonces, la señora me va a decir cualquier cifra. Recuerden que es normal 39 semanas o 9 meses. Eso es lo normal. Ya por debajo de 37 semanas tenemos riesgos, ¿sí? En este caso no hay riesgo. Cuénteme usted, señora, ¿usted durante el proceso de embarazo presentó alto estrés o fue un estrés normal? Ah, no, fue un estrés alto porque yo tenía problemas de pareja, mi pareja me era infiel, en ocasiones llegaba y me golpeaba, entonces todo eso debo anotarlo. Bueno, ya evaluamos evaluamos lo genético, los antecedentes genéticos y evaluamos también lo prenatal. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ahora vamos a evaluar lo perinatal. Esto es lo que vamos a ver ahora a partir de este momento. ¿Sí? Entonces las preguntas son, ¿su embarazo fue espontáneo o por cesárea? 1. 2. ¿El niño requirió incubadora al nacer? ¿Sí o no? 3. ¿Cuánto fue el peso del niño al nacer? En gramos. 5. ¿Cuál fue la talla o medida en centímetros de la longitud del niño? 6. ¿El niño al nacer presentó un color normal o se puso morado? ¿Le faltó oxígeno o le dio algún tipo de anoxia? 7. Al momento de nacer, los pediatras hacen un examen que se llama APGAR. ¿Usted recuerda ese examen y si le fue bien al niño en ese examen? 8. Cuando el pediatra le entregó el niño a usted, ¿qué le dijo? ¿Que el niño estaba normal o tenía alguna dificultad? Todas esas preguntas que yo acabo de formular son para evaluar el tema perinatal. ¿Sí? Si el niño fue espontáneo, maravilloso. Si fue un niño que no fue espontáneo, sino que se tuvo que aplicar de pronto alguna técnica para acelerar el parto, como por ejemplo el pitocin, ¿sí? O tuvo que ser extraído mediante cesárea o mediante forceps, todos esos elementos son factores de riesgo, ¿sí? Entonces, si me dice, por ejemplo, me dice espontáneo, no, el niño requirió incubado, requirió cesárea por venir en podálica. ¿Qué me están diciendo acá? Que el niño tuvo que hacerse la cesárea porque venía sentado, ¿sí? Entonces esto es un factor de riesgo. Pues lo debo señalar como factor de riesgo, ¿sí? El niño recorrió un incubador y me dice, sí, durante 8 días, por bajo peso al nacer. Entonces yo anoto, este es otro factor de riesgo. ¿Cuánto pesó su niño al nacer? Y me dice 2.700 gramos. Un niño debe pesar alrededor de 3.200 gramos al nacer. Ese es el peso normal. Pero si el niño se baja de 2.900 gramos, se va a considerar un niño con síndrome de bajo peso al nacer. Y también se considera un factor de predisposición. ¿Cuál fue la talla del niño? Entonces me dice 48 centímetros. Lo normal aquí son 50 centímetros. Ya hablamos de que está bajo si se bajó de 46 centímetros. Pero decir 48 todavía está dentro de lo normal, ¿sí? Ya saben, entonces el peso promedio de un niño al nacer debe ser de 3.200. La talla promedio de un niño al nacer es de 50 centímetros. Le pregunto, entonces aquí no hay problema. Aquí no hay un factor de riesgo o un factor de predisposición. Aquí estamos viendo. Ahora vamos a preguntarle a la mamá si el niño al nacer presentó algún tipo de ponerse morado, de que le haya faltado oxígeno, que haya tenido hipoxia o haya tenido anoxia.
¿Qué es esta pregunta? Esta pregunta es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que si, a ver, un niño viene respirando placentariamente a través de la placenta de su mamá, ¿sí? Cuando es extraído del vientre de la madre, el niño se desconecta el cordón umbilical, el niño deja de respirar placentariamente y tiene que empezar a respirar pulmonarmente. Como si usted desconecta un electrodoméstico de una fuente de energía y tiene que conectarlo rápido en otra para que no se enfríe, por ejemplo, en el caso de una plancha, ¿sí? En el caso del niño, los niños tienen que pasar de la respiración placentaria que tenían dentro del vientre a una respiración pulmonar. Es decir, el niño tiene que ser capaz ya de poder a través de sus propios medios ser capaz de respirar aire, ¿sí? Para eso, la mayoría de las veces los niños pues empiezan con un grito. Ese grito rompe todo eso y el niño empieza a respirar pulmonarmente sin que haya ningún tipo de problema. Pero en ocasiones hay niños que los pulmones los tienen llenos de líquido amniótico. Esos niños van a tener mucho más problemas para poder respirar, si no es que se pueden llegar a morir. Y cuando no se mueran, desarrollan episodios de hipoxia, o sea, bajo nivel de oxígeno, o anoxia, ausencia total de oxígeno. Y un niño de eso se puede morir. Y si vive, es un niño que puede desarrollar problemas del desarrollo, problemas de aprendizaje y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso es muy grave, ¿sí? Entonces hay que hacer la pregunta si el niño en algún momento le faltó oxígeno. Digamos que en este caso el niño respiró bien. Luego viene el APGAR, ¿sí? El APGAR es un examen que se le hace a los niños para mirar la fuerza y la estabilidad de sus signos vitales, es decir, presión cardíaca, frecuencia cardíaca, temperatura, todo, ¿sí? El APGAR va de 0 a 10, es decir, el puntaje APGAR va de 0 a 10, siendo 10 un puntaje perfecto, ¿sí? Cuando el APGAR es 9, decimos que el APGAR está bien. Cuando está 8, decimos que el APGAR está en el mínimo. Cuando está en 7 o menos, decimos que el APGAR presentó problemas. ¿Sí? El niño no tiene una total salud para sobrevivir por sus propios medios. Es aquí, cuando el APGAR es 7 o menos, que los niños se tienen que quedar en incubadora. ¿Por qué? Porque el niño de pronto no tiene la capacidad para terminar digamos, de manejar sus signos vitales. Entonces, si el niño me dice APGAR de 7, ese APGAR es un APGAR, se llama deprimido, APGAR deprimido, y se convierte en un factor de riesgo, ¿sí? Después yo le pregunto, bueno, cuando el pediatra le dijo a usted que el niño había nacido y se lo entregó, ¿qué le dijo? Ah, no, el medio que había nacido con bajo nivel con, las funciones vitales disminuidas, es decir, un APGAR deprimido, y el examen pediátrico había sacado también la condición de que el niño tenía ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia, pues eso se da muchas veces por problemas de compatibilidad sanguínea entre los padres, o sea, por otro tipo de situaciones, y los niños necesitan dos cosas, o terapia de sol, o necesitan ya una terapia por una máquina especial que se llama fototerapia, ¿sí? Entonces el niño nació con icteria, entonces lo marcamos como un factor de riesgo también. Bueno, aquí vamos entonces, ya hemos medido los factores de los antecedentes genéticos, hemos visto los elementos prenatales y ahora estamos viendo los factores perinatales, ¿sí? ¿Qué importancia todo esto, sí? Entonces, ya tenemos eso, ahora vamos a evaluar los factores postnatales, ¿sí? Recuerden, prenatal, perinatal y postnatal. Ahora vamos a mirar los postnatales. Los postnatales, entonces, arrancan acá. Le vamos a preguntar a la mamá si el niño al nacer presentó un temperamento fácil, difícil o de adaptación lenta. Es decir, existen tres tipos de temperamento: fácil, difícil o de adaptación lenta.
El temperamento fácil es un niño tranquilo, alegre, que maneja bien las transiciones, se adapta a los cambios y todo. El niño difícil es un niño que llora por todo, protesta, grita, todo lo conduce al llanto, ¿sí? O los de adaptación lenta, que es el tercer tipo de temperamento. Ese temperamento se da en niños que mientras no hayan cambios no ponen problemas, pero cuando les toca generar un cambio en sus hábitos de vida, es muy difícil para ellos desarrollarlo. Entonces, puede ser cualquiera de estos tres tipos. Si usted me coloca difícil o de adaptación lenta, lo debe señalar, porque es un factor de riesgo. Si lo coloca fácil, usted lo deja tranquilo, porque no pasó nada, ¿sí? Entonces, usted me señala esto, o me señala que fue fácil y no pasa nada. Eso no es un factor de riesgo, ¿sí? Luego viene lo que se llama el tipo de apego. Esta parte me parece a mí fundamental que ustedes se la aprendan. La teoría del apego proviene de John Bowlby. Ustedes saben que John Bowlby fue un psicoanalista que después se convirtió en psicólogo cognitivo. Según Bowlby, cuando nosotros establecemos nuestra primera relación afectiva, que normalmente es una relación que establecemos con la figura materna o la figura paterna, cuando nosotros establecemos la primera relación afectiva con el papá o con la mamá, desarrollamos una especie de plantilla afectiva, ¿sí? Y esa plantilla afectiva la vamos a replicar en el resto de las relaciones de nuestra vida. Mire lo delicado que es eso. Vamos a replicar, es decir, yo cada que vaya a tener una nueva pareja siempre voy a replicar mi plantilla de base, que se formó en los primeros 6 meses con mi mamá o con mi papá. Entonces dice Bowlby que hay varios apegos. Hay básicamente, pues hay muchas clasificaciones de apego, pero yo les quiero hablar de 3. El apego seguro, que ese es el ideal. ¿Qué mamá tuvimos para desarrollar un apego seguro? Tuvimos una mamá que fue segura, que estuvo pendiente de nosotros, que fue una mamá que respondió cuando teníamos necesidades, que era una mamá que nos daba afecto, que era una mamá predecible, era una mamá que el niño en su emoción inconsciente podía confiar en ella, porque era una mamá que estuvo presente, siempre respondiendo a las necesidades del niño. Fue una madre afectiva, fue una madre que estuvo con todas las de la ley. Entonces, esa mamá va a desarrollar un niño con un apego seguro. Ese niño de apego seguro podrá relacionarse con personas de todo el mundo. Será una persona segura de sí misma, con buena autoestima, con buen autoconcepto, y será una persona que establecerá relaciones sanas con sus congéneres, es decir, con personas del sexo opuesto o del mismo sexo también, sí, pero relaciones sanas. Buscará relaciones sanas para quedarse en relaciones sanas. Ah, pero resulta que es que la mamá fue una mamá como rara. Era una mamá que unas veces estaba, que otras veces no estaba, que unas veces acariciaba, que otras veces no acariciaba, que unas veces cumplía las necesidades del niño, otras veces no cumplía las necesidades del niño, una mamá que se iba, una mamá que el niño no podía predecir, que era una mamá que se unía efectivamente con el niño, pero rápidamente se desprendía también del niño, que lo dejaba solo, que el niño no podía predecir a esa mamá, no podía confiar en ella, no podía, digamos, establecer un vínculo afectivo sólido con ella. Esa mamá va a dar lugar, o sea, esa mamá que no es responsible, que no cubre las necesidades afectivas, que no se puede predecir, que no se puede confiar en ella, que es una mamá despegada, desprendida de su hijo, va a dar lugar a un temperamento, ¿sí? Que es un temperamento que vamos a llamar temperamento ambivalente. Ambivalente, entonces, porque fue una mamá ambivalente. Una vez llegaba, otra vez se iba, una vez estaba, otra vez no estaba, una vez respondía, otra vez no respondía. No podemos predecirla, no podemos confiar en ella dentro de la estructura emocional del bebé. Entonces, esta persona ambivalente, como yo lo decía, todo el resto del tiempo va a repetir esa relación ambivalente con todo el mundo. Entonces, ¿cómo es esa relación ambivalente?
que entonces ella va a establecer, digamos, una mujer, entonces establece una relación con un hombre, empiezan las cosas muy bien, pero apenas ella siente que la relación se está volviendo como fuerte, como profunda, entonces ella mejor sale y se va. Estas personas no tienen, no les es fácil entrar a profundizar en una relación. ¿Por qué? Porque sienten que la otra persona los va a abandonar, que la otra persona los va a engañar, que la otra persona no es una persona confiable, que es una persona que ¿para qué va a sufrir? ¿Sí? Porque no confía en la otra pareja. Y el tercer tipo de temperamento se llama temperamento ansioso. ¿Sí? Temperamento ansioso se produce cuando se tiene una mamá nerviosa, ansiosa, con miedo, que tiende a la sobreprotección, que tiende a estar ahí más de la cuenta, que no le da libertad a su hijo, que no lo deja crecer, que cree que el mundo se lo va a quitar, que se le va a morir. Una mamá que desarrolla mucho miedo, mucha ansiedad por la pérdida del bebé y lo cuida en exagerado, y lo sobreprotege. Entonces el mensaje que le manda esta mamá al niño es: el mundo es peligroso, usted tiene que ser, si una persona lo quiere, usted tiene que volver dependiente de ella, tiene que aferrarse de ella, tiene que estar ahí agarrada de ella y no la puede soltar. Entonces el temperamento ansioso va a dar lugar a una plantilla que muchas personas tienen, ¿sí? Y es establecer relaciones basadas en el miedo, basados en el temor al abandono, basados en el miedo a ser rechazados, basados a que el otro cualquier día va a faltar, ¿sí? Entonces esos temperamentos ansiosos se vuelven dependientes, personalidades dependientes, y muchas de estas personas se vuelven tóxicas, lo que se llama vulgarmente tóxicas, es decir, personas que son demasiado celosas. Es decir, un celo patológico se llama celotipia, eso se llaman los celos patológicos. Personas que quieren revisar tu celular, que quieren revisar dónde estabas, que por qué no estabas, por qué no me llamaste. Son personas que se vuelven hipercontroladoras en las relaciones de pareja y se vuelven conductas de reafirmación afectiva. Todo el tiempo están preguntando, o sea, pura conducta de reaseguramiento afectivo. Tú me quieres, tú sí me quieres, ya me dejaste querer, ¿por qué no me amas? Sí, entonces se vuelven personas, entre comillas, tóxicas, que igual van a ser abandonadas. Porque un apego ambivalente no da para una relación seria, y un apego ansioso tampoco, ¿sí? Entonces, ahora, es cierto que los iguales se atraen. Entonces, dos temperamentos ansiosos se pueden enganchar y pueden durar mucho, pero van a sufrir mucho, van a durar mucho sufriendo. Dos temperamentos ambivalentes se pueden encontrar, pero no van a durar nada, porque en el primer momento de profundización de la relación van a salir corriendo los dos. Y un apego ansioso con un apego ambivalente no se van a encontrar, ¿sí? Porque el ambivalente da todas las señales de inseguridad, y el ansioso necesita señales de reaseguramiento afectivo, entonces no va a servir. Entonces, esto es muy interesante, porque esto va a determinar, esto es un predisponente psicológico fortísimo, ¿sí? Muchos de los problemas que yo atiendo en la consulta todos los días son personas con problemas de apego temprano, que tuvieron un problema de apego temprano, y muchas de las cosas que hacen es para autodestruirse, ¿sí? Entonces, muchos de los problemas psicológicos arrancan en los diferentes tipos de apego temprano, que lo tengo aquí mal colocado. Lo ideal fuera un apego absolutamente seguro. Las personas con temperamento seguro son personas que fácilmente establecen relaciones sanas, establecen relaciones duraderas, y eso está muy bien, ¿cierto? Bueno, ya hemos evaluado toda la parte perinatal, ¿cierto? Mira, entonces evaluamos parto, temperamento y tipo de apego. Hasta este momento quiero saber si hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Quiero saber cómo vamos. A ver quién quiere preguntar cualquier cosa. Buenas noches, A profesor. través del chat nos dice Eda Leonardo. Disculpe, buenas noches, doctor. Disculpe que recién nos estamos integrando a su clase. La universidad nos ha integrado esta semana.
Agradecería que al final nos pueda dar alguna precisión. Agradezco su atención, doctor. Eda, la verdad no te sabría responder. De pronto con Pierre podríamos hacer algo. A ver, él nos puede dar alguna información. Bueno, nos dice Olga Pauca, profesor Henry, ¿nos podría por favor compartir la ficha técnica? Esta que estoy mostrando, sí, se la voy a compartir más adelante, pero más adelante. No ahora porque me relajan. Tome buena nota de que yo al final del curso se la paso para que no sea, y no ya usted le va a llenarla sobre el camino y poder levantar la historia clínica. Me parece súper importante. Bueno, tenemos, exacto, muy bien, Olguita. Yo les doy todo esto, pero ustedes me toman nota bastante porque eso hace parte de tener una actitud muy activa durante el proceso. Bueno, tenemos a Mayra con una pregunta. Mayra, adelante, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Este informe Mayra, solamente no tiene te un estoy modelo. escuchando, voy a aprender aquí Vuelve a comenzar, Mayra, por favor. Sí, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Le escucho perfecto. Ya. Con respecto al modelo que tiene este informe, ¿solamente existe uno o pueden haber varios modelos de anamnesis? No pueden Es haber, decir, el contenido. Ujú. no pueden haber varios modelos, pueden haber varios modelos. Este modelo que yo le Es estoy único. es la versión 17 del mío, es un modelo creado por mí, pero es un modelo que yo creé basado también en las normas internacionales de qué debe llevar un informe. Pero imagínate que es la versión 17, ¿sí? Es la versión 17. Si yo les muestro, es la versión 17, miremos y veré, es decir que yo lo he mejorado 17 veces, ¿sí? Si ustedes ven aquí el informe, miren arriba, formato, miren el título, dice formato B17, es la versión 17, es decir que es una versión ya muy elaborada, muy avanzada, muy potente. Entonces yo lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, pero despuesito, porque de pronto ahorita me relajan. Bueno, muchas gracias, Mayra. Bueno, Jacqueline por acá nos tiene una buena pregunta, sí, doctor, en el caso de un hombre que tiene muchas parejas, termina y está con otra persona, luego termina y está con otra persona, ¿qué tipo de temperamento sería? Bueno, más que temperamento, porque recuerden que el temperamento, a ver, el temperamento se define como la parte biológica de la personalidad. Y hay tres tipos de temperamento, el fácil, el difícil y el de adaptación lenta. Dicho de otra manera, el temperamento es biológico, ¿sí? Entonces hay niños que nacen de temperamento difícil de entrada, hay niños que arrancan niños con temperamento de adaptación lenta, es decir, que todo está bien mientras no le hagan cambios, y hay niños con temperamento fácil. El temperamento fácil es el mejor, ¿sí? Pero de pronto lo que nos dice Jacqueline tiene que ver más bien es con el estilo de apego, ¿sí? El estilo de apego. El apego entonces se forma con la figura primigenia durante los 6 primeros meses y establece la forma como nosotros nos vamos a relacionar en el resto del mundo. Entonces Jacqueline aquí nos da un caso de un hombre que tiene muchas parejas, termina, está con otra persona, luego termina y está con otra persona. Ese parece ser un apego ambivalente. Sí, esas personas que están con la una y apenas la cosa se va volviendo seria, salta y se va con otra, y apenas la cosa se empieza a volver seria, salta y se va con otra. En el temperamento ambivalente la persona no se quiere comprometer, ¿sí? Y si la persona no quiere comprometer, ahí no hay nada. Sí, a mí hay veces pacientes me cuentan la historia, ¿sí? Me cuentan la historia de los novios o del novio que tienen, y yo veo que es un novio nocivo, es un novio tóxico, es un novio con problemas de temperamento. Yo le tengo que recomendar rápidamente que se salga de esa relación, porque ahí en la relación lo único que va a hacer es sufrir fuertemente ahí, mi estimada Jacqueline. Entonces, yo no sé si lo preguntas por un tema personal o simplemente por un tema que hayas visto en relaciones de terceros, pero ese es un caso de un apego ambivalente. No se apega finalmente porque tiene miedo a ser abandonado. Es decir, no quiero amar porque no quiero sufrir y no quiero ser abandonado. Entonces, como la mamá que tuvo fue una mamá que estaba o no estaba, era una mamá que no confiable, no era una mamá predecible, no era una mamá que él pudiera tener, digamos, continuamente de manera constante y pudiera confiar en él, entonces él desarrolla entonces eso y así se vuelve. Bueno, nos dice Angie Mesa, también tiene una buena pregunta, ¿sí?
En el caso de una persona hipercontroladora, puede moderar el tipo de apego. Bueno, las personas hipercontroladoras tienen más, es un apego ansioso, ansioso resistente, se llama técnicamente. Son personas que tuvieron una mamá demasiado ansiosa, nerviosa, con miedo a que todo, que su niño se muriera, entonces fueron demasiado sobreprotectoras, consentidoras, dadoras. Entonces estas personas nacen con ansiedad, crecen con ansiedad, se van desarrollando con mucha ansiedad y con mucho miedo a ser abandonadas. Entonces estas personas que tienen tanto miedo a ser abandonadas, entonces la manera de combatir esa ansiedad y ese miedo a ser abandonado es desarrollando conductas de dos tipos, o conductas obsesivas de verificación o conductas de reaseguramiento afectivo. Pues en las conductas obsesivas de verificación son conductas donde empiezan a mirar potenciales peligros. Entonces revisan el celular del otro, revisan quién les escribió, están pendientes de que hablan por teléfono, si la persona va a salir a la calle, ¿por qué vas para la calle? ¿Y por qué te vistes de esa manera? Tú no te puedes vestir de esa manera. Sí, y se vuelven personas demasiado celosas. La mayoría de ellas desarrollan también algo que se llama celotipia. Celotipia son celos patológicos. Entonces, como son celosos patológicos y tienen miedo a ser abandonados, entonces se vuelcan a hipercontrolar a la otra persona para que la otra persona no se les mueva, porque si se les mueve los puede abandonar. Entonces son personas que sufren mucho a sí mismas, pero también son intolerables, son personas con las cuales no se puede tener una relación de pareja. Yo les digo a ustedes, una de las cosas, para tener una pareja sana, hay que tener dos personas sanas, ¿sí? Porque si una de las dos personas tiene rayones, ¿sí? Tiene factores de predisposición, o tiene problemas psicológicos, problemas de salud mental, es grave. Es grave. El tema es que esas relaciones no van a funcionar, o si funcionan, funcionan con lágrimas, con dolor, con golpes, con violencia intrafamiliar. Entonces no sirve. Es mejor uno retirarse a tiempo de esas situaciones. Angie pregunta, ¿se puede moderar el tipo de apego? Angie, la verdad, desde la psicología podemos hacer muchas cosas, pero ese apego es tan temprano que es muy difícil de modificar. Pues que uno pudiera decir, bueno, yo voy a cambiar ese apego ansioso resistente por un apego seguro, pero como eso se dio los 6, 7, 8 primeros meses, eso queda grabado, y si bien uno pueda moderar en algo de un tratamiento psicológico, la mayoría de las veces no es posible cambiarlo totalmente. Es posible tal vez de pronto moderarlo en algo, pero cambiarlo es muy difícil. Nos pregunta Jacqueline, ¿sí? Doctor, entonces hay mujeres con apego ambivalente. Sí, hay mujeres y hombres con apego ambivalente. Hay mujeres y hombres con apego ansioso resistente. Y hay mujeres y hombres con apego seguro. El tema es que si usted da en la vida con un apego seguro, bendecido sea. Pero si usted da con un apego ambivalente, ahí no hay nada. La persona vendrá unos días y apenas en 3, 4, 5 meses se siente que usted quiere como que formalizar la relación, él salta, ¿sí? Y no lo vuelve a ver. Y el apego ansioso resistente es un tóxico que va a estar encima de usted, hipercontrolador, celoso, celotípico, vigilante, ¿sí? Que no lo deja hacer nada. Entonces, los otros dos apegos yo les recomiendo, corran cuando ustedes sienten un apego de eso, y entiéndase que ni en casos de hombres ni mujeres nosotros vamos a cambiar a la otra persona. Muchas veces ustedes dicen, no, pues que yo lo cambio, es que me gusta mucho, me parece muy tierno, pues yo lo cambio. Cambio, ja, coma, ja. No, es decir, usted no va a cambiar a nadie. No se meta a esas expectativas amorosas y rosaditas a la cabeza, porque eso no es así. Si usted en ese momento está metido en una relación disfuncional, eso se llama una relación disfuncional, está metido en una relación disfuncional, lo único que usted puede hacer es terminarla, ¿sí? Y hacer borrón y cuenta nueva. Usted no va a cambiar a nadie. La gente es muy difícil que cambie, ¿sí? Entonces, si usted está metida o está enganchada en una relación disfuncional, me da mucho pesar de usted, pero ahí no está, usted está haciendo nada, ¿sí? Lo único que usted va a hacer es sufrir, desgastarse, llorar y volver a sufrir y volver a sufrir. Entonces, mi recomendación, ustedes que en su mayoría son personas tan jóvenes, ¿sí? Personas tan jóvenes
realmente usted lo que tiene que, ustedes merecen una buena relación, se merecen una persona sana, emocionalmente sana, máxime cuando ustedes van a ser psicólogos y psicólogas, sean emocionalmente sanas. Eso es lo que yo les puedo sugerir a ustedes en relación con este tema. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia, aporte que me quieran dar? A ver. Bueno, parece que vamos claro entonces, ¿sí? Bueno, ya saludemos a Angie, Antawanet Azul, Azul Buleje, Barenarana, Celia, a Dara, a Dielmit, a Eda, a Stephanie, a Evelyn, a Gisela, a James, a Jessica, a Leoncio, a Leti, a Yaja, a Lucero, a Luis Alberto, a Luis Carlos, también los saludamos, a Luz Milagros, a Manuel Cisneros, a María Quispe, a Maritza Alfaro, también tenemos a Marlene Valverde, a Mayra Arenas, a Melitza, sí, tenemos también por aquí a Milagros, a Neri Eibar, a Olga Pauca, a Raquel, a Rocío, a Rosa, a Roy Chamorro, a Ruth, a Teófilo, a Belisa, a Jacqueline. Bueno, ahí los tenemos a todos, súper bien. Bueno, excelente, súper Ruth, muy bien. Vamos bien entonces, Ruth. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, excelente. Entonces tenemos aquí, nos dicen por acá, bueno, todo claro, profesor, nos dice Olga, súper. Jacqueline nos dice qué hacer con una persona ambivalente, ya te contesto. Nos dice Ruth, buenas, súper. Angie Mesa nos envía 2 caritas medio felices, súper bien. Ruth nos dice que vamos bien. Stephanie me dice, sí, profesor, estoy de acuerdo, como profesionales debemos tener una buena salud mental, más que nada porque estaremos expuestos a muchas cosas. Súper, estamos bien, profesor, nos dice Stefano, súper, listo. ¿Qué hacer con una persona ambivalente? Ay, Dios mío, mi querida Jacqueline. Hay muy poquitas cosas que hacer. Mira, si esta persona está dispuesta a un tratamiento fuerte, intenso, duradero, es probable que podamos moderar ese tipo de apego, esa plantilla de apego. Pero si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque es que eso es un marcaje, es un factor predisponente muy temprano en la vida de la persona. Sí, o sea, entonces, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. X persona desarrolla un apego ambivalente los 6 primeros meses de vida. Empieza a desarrollar relaciones afectivas donde no le pega nada. ¿Sí? De pronto, a los 18 años, se enamora profundamente de una persona a pesar de ser ambivalente y la persona lo abandona y él se suicida. Ahora, volvemos al modelo de Diatis-Stess. ¿Se suicidó porque lo abandonó la pareja? No confundir el factor desencadenante con el factor causal. El factor causal viene desde el tipo de apego temprano, ¿sí? Desde el tipo de apego temprano. Entonces ya traía el problema de base, que apareció la chispa, que es el factor detonante. Sí, aparece la chispa, que es el factor detonante, pero no podemos atribuir a la chispa que la dinamita se haya prendido. ¿Por qué? La chispa, si no hubiese dinamita, no pasa nada. La dinamita, sin la chispa, tampoco se prende. Entonces se tiene que encontrar un factor de predisposición o vulnerabilidad con un factor de encadenante y luego tenemos que medir los factores de mantenimiento de acuerdo al modelo de diátesis-estrés, que es lo que yo quiero que ustedes incorporen e introyecten muy bien en este tema, ¿sí? Bueno, entonces tenemos también, listo, bueno, estamos bien. Súper. Volvamos entonces a ya entendido hasta acá, porque ya aquí hemos entendido gran parte pues del tema, ¿cierto? Tenemos que mirar en factores perinatales, el temperamento. Por ejemplo, los niños de temperamento fuerte o difícil van a ser niños con más problemas de comportamiento, van a ser niños con más hiperactividad, van a ser niños con más agresividad, van a ser niños más difíciles de adaptar a diferentes ambientes, ¿sí? El temperamento fácil va a ser un niño tranquilo, va a ser un niño adaptable, va a ser un niño fácil en todas las condiciones. Y el niño con adaptación lenta, mientras no lo muevan, no le cambien las condiciones ambientales, está bien. Pero una vez se los cambia, volverlo a readaptar, pues va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Entonces yo voy sumando los factores genéticos, la carga genética,
le debo sumar, a la carga genética le debo sumar problemas prenatales. Luego de los problemas prenatales debo mirar los problemas perinatales, nacimiento, peso, talla, hipoxia, anoxia, ictericia, etcétera. Y luego debo sumarle si hay presencia de patología en el apego, patología en el temperamento. Entonces, mire la historia como la estamos construyendo. Estamos construyendo un caso clínico, pero vuelvo y repito, decir que una persona tiene depresión me dice que tiene, pero no me dice por qué la tiene. ¿Cómo respondo? ¿Cómo conozco yo cómo la tiene? Utilizando el modelo de diátesis estrés, que es lo que estamos siguiendo en este momento. Yo aquí lo que estoy haciendo es aplicar el modelo de diátesis estrés para eso. Y mire que yo les decía desde el principio, me llama la prensa del periódico, me llama y me dice, ¿por qué se suicidó la modelo? Pues yo, ¿qué voy a saber? ¿Por qué? Doctor, pues usted es la eminencia del experto. No lo sé, porque yo no he levantado el modelo de diátesis estrés de esa persona. Cuando yo lo tenga, yo puedo explicar y puedo dar razones científicas de ese comportamiento, pero mientras tanto, no. Mientras tanto, no hay nada que hacer. ¿Sí? Yo no puedo decir que se suicidó por una depresión, se suicidó por una ansiedad. No, mientras no conozca qué genética traía. Resulta que es que la familia de la modelo, por el lado del papá, traía unos genes de suicidio y 3 tíos se le habían suicidado en la historia antes incluso de que ella naciera. Si ya hay genes para eso, ya tengo que arrancar desde los genes. Si además de eso tuvo un apego inseguro, porque la mamá tuvo problemas de vinculación, si además de eso nació con temperamento de adaptación lenta, si además de eso fue una niña no deseada, si además de eso fue una niña que la mamá consumió cocaína durante el embarazo, si además fue una niña que nació con bajo peso al nacer, si además la niña tuvo un temperamento difícil. Entonces, mire, todas esas condiciones me están creando un caso clínico completo, enorme, maravilloso. Ese es el arte del clínico. Esto es el arte del clínico y esto es lo que casi nunca enseñan en las carreras de psicología, y esto es lo que hay que enseñarle a un clínico, ¿sí? Porque eso no es de que yo digo tiene depresión y ya me las sé todas. No, al contrario, yo sé cuál fue el resultado que tiene, pero yo necesito levantar la historia clínica individual de esa persona que se llama Pedro Pérez Martínez González, ¿sí? Que es una historia única y irrepetible y es a la medida de él, no es a la medida mía, es a la medida de él. Bueno, muy bien, sigamos entonces. Bueno, ya levantado esto, ¿sí? Vamos a evaluar el tema del desarrollo. Entonces vamos a evaluar el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social, ¿sí? Cuénteme, señora, su hijo, ¿a qué edad comenzó a caminar? Esa es mi pregunta. Cuénteme, señora, su hijo, ¿a qué edad empezó a caminar? Entiéndase que el niño empieza a caminar entre los 10 y 13 meses. Es decir, el momento más donde un niño se para, se bipedesta y es capaz de sostenerse sin apoyos y empieza a dar nerviosamente los primeros pasitos, es a los 12 meses. ¿Que hay niños que lo hacen a los 9? Sí. ¿Que hay niños que lo hacen a los 16, 18? Sí. Pero si el niño a los 18 meses no se ha parado y no ha dado sus primeros pasos, es hora de llevarlo a evaluación, a fisioterapia o a terapia física o al pediatra. ¿Por qué? Porque el punto de corte, es decir, la edad son los 16 meses, los 12 meses, perdón. Pero el punto de corte donde ya pasamos a un signo de alarma son los 18 meses. Los 18 meses ya tenemos signos de alarma, ¿sí? Yo les voy a dejar un videito de signos de alarma en el neurodesarrollo, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, es importante también en el desarrollo motor preguntar si el niño gateó. Uy, profe,
Es importante saber si el niño gateó. Es muy importante saber si el niño gateó. Hay papás que se ufanan y se sienten orgullosos de que su hijo no hubiese gateado. Pero eso es un error. El niño, mientras más tiempo gatee, mejor. Uy, profe, ¿cómo es eso que usted me está diciendo así? Sí, señor. Resulta y sucede que, ojo con lo que voy a decir, el hemisferio izquierdo va a controlar todo el hemicuerpo derecho. El hemisferio derecho va a controlar todo el hemicuerpo izquierdo. Es decir, que el cerebro humano es contralateral. Quiere decir que el hemisferio derecho controla todas las funciones sensoriales y motoras del hemicuerpo contrario. Y viceversa. Entonces, el cerebro se va a conectar, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se van a conectar con muchas fibras que son axones que vienen de un hemisferio al otro, a través de la comisura anterior, la comisura posterior y especialmente el cuerpo calloso. El cuerpo calloso que conecta todo ese montón de cables que conectan los dos hemisferios son una cantidad enorme de fibras, miles de millones, para coordinar las funciones del hemicuerpo izquierdo y el hemicuerpo derecho. Entonces, cuando el niño gatea, el niño tira adelante el pie, la mano izquierda con el pie izquierdo. Es decir, combinan los dos hemisferios cerebrales. Y luego tira en la mano derecha con el pie izquierdo. Entonces, cuando el niño está gateando, lo que está haciendo es conectando los dos hemisferios cerebrales. Entonces, el hecho de que un niño gatee es una muy buena señal, es una muy buena medida. Y mientras más gatee, déjelo gatear, ¿sí? Y además, si por gatear se demora en pararse, déjelo. Que gatear es una de las conductas más saludables que pueda tener un niño. Una de las conductas más saludables que un niño pueda tener. Entonces, los invito a que revisen ese mito que tienen algunos papás, que es que el niño no necesitó gatear. Entonces significa que tuvo menos oportunidades de estimulación del desarrollar las fibras que iban a conectar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Eso no significa tampoco, pues, que estemos frente a una patología, ¿no? No necesariamente. Pero sí es mejor que un niño haya gateado y haya gateado mucho. Eso en cuanto al desarrollo motor. ¿Listo? Ya sabemos, el desarrollo motor va a seguir dos principios que son el principio cefalocaudal y el principio próximo distal. Ah, profe, ¿qué es eso tan complicado? No es complicado. Cefalocaudal es que primero el niño va a controlar la cabecita a través del cuello, es lo primero que va a aprender a controlar. Luego va a controlar los miembros superiores, luego va a controlar el pecho, luego va a controlar el abdomen, luego va a controlar la cintura, luego va a controlar la cadera, luego va a controlar los muslos, luego la parte inferior de las piernas. Y ahí... ¿Sabes que yo estoy yendo para cita médica? Y prácticamente como diciendo, yo me deslindo de todo. Amiga, su audio. Tenemos un audio abierto, a ver, yo lo busco. Pero eso también fue el error mío, porque debí sacar cita, pero... María, tu audio. A ver, digámosle que está por allá. Bueno, muy bien. Entonces, el principio cefalocaudal es que vamos del céfalo, de la cabeza, caudal es inferior. Vamos a desarrollar primero lo que está arriba, aquí, y vamos a ir bajando de manera progresiva. Cuando el niño ya controle tobillos y pies, el niño ya está listo para pararse, tendrá 12 meses, y si a los 18 meses no se ha parado, toca consultar al especialista. Creo que queda claro, entonces, cómo vamos a evaluar si el proceso de desarrollo motor es un factor de riesgo, es un factor de predisposición, un factor de vulnerabilidad o no. O el desarrollo estuvo bien. Si el desarrollo estuvo bien, no hay nada que hacer, es excelente. ¿Sí? Luego vamos al desarrollo del lenguaje. ¿Sí?
La explosión de las primeras palabras reconocibles por un adulto extraño se dan a los 12 meses. Aquí debe ser 12 meses. ¿Sí? Y digo, primeras palabras reconocibles por un adulto extraño, es decir, la mamá lo puede reconocer a los 8 o 9 meses, pero es que la mamá es la mamá, entonces la mamá, pero un adulto extraño ya debe reconocer que el niño está diciendo mamá, papá, tete, gato, ¿sí? Etcétera, a los 12 meses. Hay niños que comienzan de 8 o 9 meses, niños precoces, y está muy bien. Pero el punto de alarma es cuando han pasado 18 meses y el niño no ha empezado con la explosión del lenguaje. Ahí se convierte en un factor de predisposición. Y ahí ya hay que pedir consulta médica. ¿Sí? Si estamos hablando de un niño, si estamos hablando de un adulto y sondeamos y resulta que el niño me cuenta que él tiene 20 años y cuando le pregunto a qué edad empezó a hablar, me dice que empezó a hablar a los 4 años, yo tengo que saber que ese niño no tuvo un problema de desarrollo del lenguaje y es un factor de predisposición también que tengo que anotar aquí, ¿sí? Entonces, la alarma es a los 18 meses y lo grave ya se configura a los 24 meses, para que lo tengan ustedes muy bien. Entonces, el desarrollo cognitivo. Vamos a entender el desarrollo cognitivo acá como si fuera el desarrollo intelectual, ¿sí? Vamos a evaluar aquí como si fuera el desarrollo intelectual. ¿Sí? Un niño que ha sido lento en el aprendizaje, que le ha costado más que a otros niños, que le ha sufrido más, por ejemplo, en los indicadores de logro de la guardería, del preescolar, de la primaria, ¿sí? Significa probablemente que ese niño hoy tiene problemas de aprendizaje o problemas de desarrollo cognitivo. Pero si ya estoy evaluando a un adulto y yo le digo, hombre, ¿cómo fue tu desarrollo intelectual cuando eras niño? Tú fuiste un niño inteligente, te aprendías fácil, perdiste años, perdiste asignaturas. A partir de hoy yo debo establecer si estamos hablando de un factor de riesgo, de un factor de predisposición o no hay un factor de predisposición. El desarrollo social, ¿sí? Vamos a indagar si este niño, después de los 3, 4 años, era un niño que socializaba con facilidad, interactuaba fácil, manejaba turnos, era un niño que se entendía con los otros niños, o por el contrario era un niño demasiado callado, demasiado quieto, demasiado tímido, o incluso era un niño agresivo en el caso del otro extremo. Hay unos niños que tienen problemas de desarrollo social que no le hablan a los adultos extraños y desarrollan una condición que se llama mutismo selectivo. El mutismo selectivo, así se llama, es una condición del desarrollo social y está mediado también por mucha ansiedad social. Pero muchos psicólogos se equivocan confundiéndolo con autismo y no tiene nada que ver. El autismo es un proceso de alteración del neurodesarrollo grave. El mutismo selectivo no, el mutismo selectivo realmente es relativamente fácil de manejar, ¿sí? En estos días iba yo a un colegio y la psicóloga me dice, no, es que aquí todos creemos que tiene autismo. Cuando llego yo evalúo el niño y resultó que era un niño que hablaba perfectamente con sus demás hermanitos, con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos. Todo adulto que conociera, él interactuaba muy bien. O sea, no tenía autismo, tenía mutismo selectivo. Pero hay veces los profesionales pueden llegar a confundirse justamente con el caso de un niño con mutismo y lo pueden diagnosticar como si fuera un autista. Y son dos cuadros completamente diferentes que tienen pronósticos completamente diferentes. Entonces, no ir a confundir eso. Les voy a dar las preguntas, ¿sí? Entonces, ahora copie las preguntas, ¿sí? Voy a ir anotando aquí, listo. Entonces, hagan de cuenta que ya estoy frente a la mamá, ¿sí? Bueno, mi estimada señora, cuénteme, ¿el niño tuvo un desarrollo motor adecuado? ¿A qué edad él empezó a caminar? Cuénteme si gateó, a qué meses gateó, cuánto tiempo gateó, cuánto se paró sin apoyo y cuándo dio sus primeros pasos. Pregunta para sondear desarrollo motor. Les voy a dar espacito para que copien, ¿listo? Perfecto, ya copiaron.
Bueno, señora, ¿me puede explicar usted a qué edad su hijo empezó a decir las primeras palabras que un adulto extraño pudiera reconocer con facilidad? Segunda pregunta, cópiela. Tercera pregunta. ¿Me puede usted indicar, mi estimada señora, si el desarrollo intelectual de su hijo usted lo ha notado como rápido, normal, como algo lento, como que al niño le cuesta más que a otros niños aprender, como que le cuesta más concentrarse, como que le cuesta más de lo normal en el colegio? Cópiela. Le doy el tiempo para que me lo copie. Bueno, muy bien. Sigamos en el proceso. Ahora vamos a evaluar lo que se llama el control de esfínteres, ¿sí? Tanto de orina como de la parte anal, ¿sí? Los niños deben controlar esfínteres entre los 2 y los 3 años de edad, ¿sí? Entre los 2 y los 3 años de edad. Es lo normal. Cuando el niño no controla esfínteres, entre los 2 y 3 años de edad se le da un espaciecito hasta los 4. En los 4 ya se convierte en signo de alarma. Y a los 5, si el niño todavía no controla esfínteres, sea en el día o en la noche, desarrolla un trastorno que se llama enuresis. ¿Sí? Y si es anal, es decir, si es de la parte anal, también está entre los 2 y 3 años. Y si el niño no lo logra, se desarrolla un cuadro que se llama encopresis. ¿Sí? El niño ensucia la ropa en el día o en la noche y no tiene completo control de esfínter. Es decir, pero ya se sabe, el trastorno se forma a los 5, es decir, se puede diagnosticar ya a los 5 años. Es normal entre 2 y 3 años que se controle, pero se espera hasta los 5 años para establecer un diagnóstico formal, una enuresis o una encopresis. Pero no, lo normal es que un niño, digamos, desarrolle, yo les anoto, este es el que les voy a entregar a ustedes. Lo normal son 18 meses. La alarma es igual a los 18. Perdón, esto es a los 12, lo normal. Alarma a los 18 meses. ¿Sí? Esto es lo normal. A ver, yo veo esto acá. A ver, ¿qué les había contado yo a ti? Bueno, ya ustedes tienen todos los datos de qué es lo normal y qué no es normal. Me hacen el favor que tengan los datos bien, porque es que eso es lo que le va diciendo a usted qué es factor de riesgo o qué está normal, ¿sí? Porque al final vamos a tomar todos los factores de riesgo, los predisponentes, los vamos a anotar en el modelo de diátesis estrés, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces ya vamos evaluando. Ya tenemos hasta acá. Bueno, ¿cómo se hacen las preguntas? ¿Sí? Que eso también es muy importante, porque ya saben qué sondear, pero si hace mal la pregunta, de pronto la mamá se le puede complicar. Entonces la pregunta, vamos a comenzar con la pregunta acá, ¿sí? Indíqueme usted, señora, por favor, a qué edad su hijo
dejó de orinarse en la cama, sea en el día o sea en la noche. La mamá me dice, yo tomo nota y tal. Siguiente pregunta para que tomes, a ver, coja nota de la pregunta. Porque ustedes deben hacer, ojalá, pues les estoy dando el know-how, el cómo se pregunta. No que hay que preguntar, pues, en el sentido de que vamos a mirar si hay control de finter, no, sino la pregunta en la forma como se hace frente al padre, o se hace frente al adulto también. Si hay adultos que me dicen, no, es que yo me oriné en la cama hasta los 10 años, entonces ese es un factor predisponente de riesgo muy grave de ese niño tempranamente y me está hablando de problemas emocionales. Ah, no, que es que yo me ensucié en la ropa hasta los 7 años y yo no iba a la escuela porque me daba miedo tener un accidente en la escuela. Me está hablando de un problema muy temprano, un factor de predisposición fuerte a nivel psicológico. ¿Sí? Entonces todo eso lo tengo que considerar. Vuelvo y lo digo, el comportamiento humano es multidimensional, es decir, es biológico, psicológico y social. Y es multicausal, es decir, una depresión lo pueden causar 30.000 cosas distintas, un suicidio lo pueden causar 22 cosas distintas. Entonces yo no puedo pensar que el ser humano es una receta, así hizo esto porque le pasó esto, no. Mire tan complicado que es montar una ecuación de una historia clínica de una persona que es única, irrepetible y que solamente esta persona ha conjugado todos estos factores de riesgo en esos diferentes momentos y en esas diferentes situaciones. Entonces, yo tengo que, como clínico, ser muy responsable con esto, ¿sí? Porque mire, es más, si estos mismos signos, factores predisponentes son en un niño, causan una cosa. Si es en una niña, causan otra cosa. Si un problema pasó a los 2 años, causa una cosa. Si pasó a los 3, causa otra. Si pasó a los 4, causa otra. Es decir, es muy complicado. Por eso somos multidimensionales y multicausales. Ese es un tema supremamente importante, ¿cierto? Bueno, vamos para terminar la sesión del día de hoy a revisar esto que me parece de lo más importante. Y vamos a colocar hasta acá con ustedes, ¿cierto? Para que continuemos en la próxima sesión desde acá. Pero entonces vamos a resolver esto. Necesitamos, es muy importante levantar la historia clínica del niño, la historia médica del niño, ¿sí? Y aquí hay preguntas clave. Yo necesito saber si el niño ha sufrido enfermedades que comprometan su sistema nervioso central, que comprometan su cerebro, que comprometan la parte fundamental de la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, les voy a enseñar cuáles preguntas podemos hacer para sondear esto. Es muy importante anotar la edad en la que ocurrió la enfermedad, ¿sí? Y qué tipo de enfermedad fue, de la novedad. Yo siempre tengo aquí por default sin reporte, pero en el momento que me dice, por ejemplo, ¿sí? El niño al primer año de edad sufrió asma por 3 años, requirió ventilador, ¿sí? Y lavados nasales. Esta enfermedad, el asma, está muy causado o se produce mucho en niños sobreprotegidos, niños con apego ansioso, sobreprotegidos, temerosos, de madres sobreprotectoras. Entonces, el solo hecho que yo sepa que este niño sufrió asma por 3 años, ya me dice que este niño probablemente o muy probablemente, este niño tuvo una madre sobreprotectora que causó en él un montón de miedos, un montón de dependencias, un montón de problemas, un montón de dificultades. Miren lo que le dice a uno la ciencia. A mí nadie me tiene que decir solamente con saber que sufrió asma. No sé si dentro del grupo haya alguien que haya sufrido de asma que nos quiera contar voluntariamente su experiencia, ¿sí? Pero mire, todo habla. Recuerde,
Esto es una máxima de la psicología. Los niños, mientras más pequeños, más somatizan los problemas emocionales. Un niño de 1 año no tiene cómo manejar un problema emocional. Entonces, ¿qué hace? Lo pone en el cuerpo. Y todos tenemos un órgano de vulnerabilidad en el cuerpo. Por ejemplo, algunos es el sistema respiratorio, otros es el sistema gástrico, otro es los dolores de cabeza, otros son la piel, otros son el colon, otros son... cada uno de ustedes tiene un órgano de vulnerabilidad que viene desde que usted era niño y ahí usted pone el síntoma. Cada que usted tiene un problema emocional, el síntoma. Cada que usted tiene un enredo, síntoma, ¿sí? Entonces, claro, y ese órgano es el que probablemente lo va a matar a usted. ¿Por qué? Porque es que uno siempre poniendo el problema en el órgano de vulnerabilidad, ¿sí? Y lo otro, ¿sí? Y lo voy a hablar mañana en una conferencia, no sé si ustedes vayan a estar, vamos a hablar de salud mental, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes que vamos a hablar de un tema que es muy importante, que se llama la psiconeuroinmunología. Entonces resulta que, estoy diciendo, mientras más pequeño el niño más en el cuerpo lo va a poner. Cuando va creciendo, el niño va desarrollando cierta habilidad, y la primera gran habilidad que un niño desarrolla es el dispositivo de la palabra. Cuando usted puede poner en palabras sus problemas emocionales, los mejora, y además le baja presión al órgano de vulnerabilidad. Hablar es muy importante, sea con un conocido, con la mamá, con el papá, y si es con un profesional, mejor, porque a través de un profesional, un psicólogo bueno, que te haga una buena catarsis, que te haga una buena extracción de información, te baja los agregados emocionales negativos de una experiencia, ¿sí? Y eso ya es de por sí saludable, eso ya es aliviador, ¿sí? No hablar de un problema es grave, es grave. Sí, claro que uno tiene que saber con quién es que lo habla, uno no puede hablarlo con cualquiera, pues uno tiene que hablar con una persona de confianza, y ojalá una persona madura, o una persona más madura que uno, o una persona con más experiencia que uno, porque si uno se la pasa es hablándole al amiguito de la misma edad, que tiene más problemas que uno, pues entonces ahí no estamos teniendo una buena escucha. Puede ser bueno hablar, pues está bien, pero una persona que tenga más experiencia, más escucha, más sabiduría, o si mejor aún es un profesional de este campo, pues maravilloso sería que pudiéramos llevarlo a unas condiciones pues, de escucha bien interesantes. Pero en la medida que usted coloque mejor en el dispositivo de la palabra sus ansiedades, sus miedos, sus dolores, sus elementos aspiracionales, pues mejor el cuerpo no lo va a somatizar tanto. Sí va a somatizar algo, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿cómo son las preguntas que vamos a formular acá? Por favor, tome nota estricta, que esa no la estoy colocando yo aquí, ¿sí? Y si no toma la nota estricta, después ya usted va a preguntar y se va a enredar, ¿sí? Entonces hay que repetir la pregunta, repetirla en un espejo, repetirla en un espejo 1, 2, 10, 20, 100 veces, ¿sí? Hasta que las interiorice, las automatice, ¿sí? Yo ya hago esto totalmente automatizado. Yo he visto más de 7,000 pacientes, más de 7,000 familias. Entonces para mí es totalmente automatizado, pero ustedes que están en el proceso de adquirir esa habilidad, pues entonces tienen que repetir. Entonces usted le va a hacer las siguientes preguntas a la mamá, al papá o al adulto de cómo fue eso. Entonces, pero va a ser como si le estuviera preguntando a una mamá, ¿sí? Cuénteme, mi señora, ¿su hijo ha sufrido de alguna enfermedad significativa por fuera de las enfermedades normales de un niño? Sí, ¿cuáles? Y ahí mismo a tomar nota. Comprometan o no comprometan el sistema nervioso central. El asma no lo compromete directamente, pero me interesa. Que el niño sufrió, que el niño tenía accidentes y perdía el control de esfínter durante la noche. Entonces debo anotar eso también. Repito, para que tome nota, cuénteme, señora, ¿su hijo ha sufrido alguna enfermedad por fuera de las enfermedades normales?
de todo niño, porque hay enfermedades normales, las gripas, las diarreas, eso es normal, eso no hay que anotar, eso le da a todo niño, pero enfermedades por fuera de las normales, ¿sí? Segunda pregunta, ¿su hijo en algún momento de su vida ha sufrido algún golpe en la cabeza donde haya perdido el conocimiento? Repito, ¿su hijo en algún momento de la vida ha tenido algún golpe en la cabeza donde haya perdido el conocimiento? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque hay que mirar si hubo de pronto un traumatismo encefalocraneano. Si el niño sufrió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento por menos de 5 minutos, no hay problema. Pero si lo perdió por más de 5 minutos, hay problemas. ¿Sí? Y hay que registrar. Si perdió conocimiento, hay que registrar. ¿Su niño alguna vez ha tenido algún ataque de epiléptico? No. El niño, y esta pregunta es muy importante, estas dos que vienen, ¿el niño alguna vez ha sido visto por algún psicólogo, neurólogo o psiquiatra? Si le responde sí, diga a qué edad, qué profesional lo vio, qué diagnóstico le dio, qué tratamiento recibió y cuáles fueron los resultados del tratamiento. ¿Por qué? Porque nos indica, la historia médica nos está indicando acá con exactitud si el niño fue visto por un psicólogo. ¿A qué edad? ¿Por qué? ¿Qué diagnóstico dio? ¿Qué tratamiento hizo y qué resultados obtuvo? Si lo vio un neurólogo, lo mismo, exactamente lo mismo. O si lo vio un psiquiatra, exactamente lo mismo. Aquí nos tiene que haber revisado todo, ¿sí? Entonces nos dice a los 5 años, sí, aquí anotamos, visto por psicología, por problemas de aprendizaje. Se remitió a neuropsicología con diagnóstico de dislexia, tratamiento por 2 años con buenos resultados. Y ahí voy anotando todo. Y si la mamá tiene copia de la historia del profesional en esa época, la pedimos. Es un material de soporte muy importante. Y es mejor ir a la fuente primaria que a lo que se acuerda la mamá. Entonces, se le piden los informes de los profesionales que lo hayan visto hasta ese momento. Bueno, entonces, hasta aquí vamos muy bien. Ya para la próxima sesión acabamos el resto de la historia, que viene una parte bien importante, bien interesante, mire todo lo que vamos a ver, ¿sí? Pero en esto es que usted tiene que volver unos magos, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos y amigas, decirles que pasen una muy buena noche, por favor, se me cuidan mucho. Los niños que nacieron con cardiopatía también son importantes, tenemos que trabajar fuertemente en eso. Pero chicos, ¿cómo nos fue? A ver en el chat, me cuentan, por favor, ¿cómo nos fue? Please. Y nos vamos viendo entonces en 8 días a esta misma hora en medio canal. Bueno, muy bien. ¿Va a llamar a lista, profesor? Bien. No vamos a llamar a lista. Yo le saco pantallazo a la asistencia aquí en el chat. Yo le saco la asistencia. Entonces, adelante, chicos. Feliz noche. Todo bien, excelente. Súper. Muchas gracias, profesor. Vale, abrazos. Hasta luego, profesor, cuídese. Lo mismo para ti.